Conforme nos acercamos al invierno parece que nos calienta cada vez un poco menos el sol. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué nos calienta el sol? Cuando brille el sol, olvídate de mí. No sé si por la distancia. Yo creo que porque el sol está más lejos, ¿no? El círculo que hace la Tierra alrededor del sol está más separado. Al encontrarnos en invierno estamos más lejos del sol, entonces nos llegan menos rayos. O sea, menos rayos no, pero... Tú a las 6 de la tarde vas conduciendo por la carretera y el sol te va justo a la altura de los ojos. En invierno no. A veces, por ejemplo, dicen cuando hay un cohete que entonces las distancias al sol tienen que ser determinadas porque si no se derretiría, por decirlo de alguna manera. Cuando Dios hizo el mundo, aquel lo puso ardiendo y sigue ardiendo. Este es el sol, la Tierra. Fernando, ¿cómo se genera ese calor bullente del sol que está ahí abrasando casi a veces el planeta azul? Mira, el sol está compuesto mayoritariamente por hidrógeno, que es el componente más abundante del universo. Pero hay tantísimo, que la gravedad hace que dentro del sol, en el centro, la presión y la temperatura son altísimas, del orden de 10 millones de grados dentro del sol. Y esa temperatura hace que los átomos están todos rotos y los núcleos están libres y se pueden generar cadenas de reacciones nucleares en el centro del Sol. ¿El Sol es capaz de crear reacciones nucleares? Porque hemos dicho que alcanza ¿cuántos grados de temperatura? 10 millones de grados. 10 millones de grados. Entonces es como un horno nuclear. Es un horno nuclear. Con esas temperaturas, 4 núcleos de hidrógeno pueden unirse para dar un núcleo de un elemento químico nuevo, el helio, que es estable. Pero así como 4 núcleos de hidrógeno pesan 1 cada uno, el helio pesa un poquito menos de 4. Y ese poquito menos que pesa se transforma en energía por la famosa fórmula de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, mc2, y esa poquita masa da una cantidad tremenda de energía, que de hecho no solo es lo que nos llega, sino lo que mantiene caliente el horno nuclear del Sol. Esa energía calorífica, de alguna forma que llega también, por ejemplo, a placas fotovoltaicas como esta. Bueno, el centro del Sol, por suerte, nosotros no vemos el Sol a esa temperatura porque nos achicharraría. El centro del Sol está a 10 millones de grados, pero la temperatura, conforme nos acercamos a su superficie, se va enfriando hasta los 5.500 grados. Solo 5.500 frente a 10 millones. Aún así, 5.500 grados nos mandan mucha energía en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo, y es esa energía la que llega a la Tierra y utilizamos en las placas solares. Pero aquí llega mucho menos. Bueno, porque el Sol está muy lejos, primero, y luego porque la atmósfera absorbe buena parte de lo que nos sería dañino, sobre todo el ultravioleta. El visible pasa, la atmósfera es transparente al visible, pasa sin calentarla. Lo que calienta es la superficie, tanto de los océanos como de las rocas, y es la energía, la luz rebotada, lo que calienta la atmósfera y hace de este planeta un sitio habitable. Y entonces, en invierno, ¿por qué calienta menos el Sol y en verano más? Pues mira, no tiene nada que ver, todos sabemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, pero no tiene nada que ver con que en una estación está más lejos y en otra más cerca. Primero, o sea, en verano no es que esté más cerca. De hecho, en verano estamos más lejos del Sol, pero es muy poquito más lejos, es tan poquito que no se notaría por eso. El origen está, déjame nuestro Sol, el origen está en que el eje de giro diario de la Tierra, este es el hemisferio norte, este es el hemisferio norte y este es el hemisferio sur, no está paralelo al giro que hacemos con respecto al Sol, sino que está bastante inclinado, unos 20 y tantos grados, de modo que hay algunas épocas del año en que el Sol ilumina mucho más de frente, nos cae más a plomo en el hemisferio norte que en el sur, sería nuestro verano y el invierno austral, mientras que cuando la Tierra da media vuelta, pues estaríamos en la situación contraria, ¿no? El Sol iluminaría mucho más de cara el sur que el norte. Además, al estar el norte, en este caso es nuestro invierno, digamos, al estar el norte mucho más inclinado,
pues la luz del sol rebota mucho mejor. Por eso precisamente cuando es verano en el sur, es invierno en el norte, Claro, y viceversa. claro, y viceversa. Por el eje de la Tierra. Porque el eje de la Tierra está inclinado 23 grados. 23 grados puede parecer poco, pero es un montón. De hecho, la diferencia de horas de luz, que también viene de ahí, que el día sea más corto en invierno y más largo en verano, aquí a 40 grados, que estamos a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte, es de 9 horas de luz en invierno y 15 horas de luz en verano. Son 6 horas de diferencia. Es tremendo la cantidad de energía más que nos llega en verano.